Vamos a hacer con este vídeo una amplia introducción a las tablas dinámicas. En principio tenemos que empezar definiendo qué es una tabla dinámica. Una tabla dinámica es una tabla que resume, esquematiza y calcula el contenido de otra tabla. Por ejemplo, esta sería una tabla dinámica que está resumiendo en forma de esquema el contenido de la tabla de la izquierda. Además, también hace determinados cálculos, pudiendo generar totales por filas y por columnas. El objetivo de una tabla dinámica es aportar más valor a la información que nos ofrece una simple tabla. Por ejemplo, esta tabla es como un diamante en bruto, pero precisamente eso, en bruto, porque la información prácticamente no nos sirve para nada. Sin embargo, la tabla de Excel sí que nos aporta otros puntos de vista mucho más útiles. Por ejemplo, podemos saber la cantidad de producto que hay en cada almacén y por cada tipo de producto. Con una tabla de este otro tipo, esa información no la podríamos tener de forma instantánea, porque esta tabla concreta tiene muy pocos registros, pero imaginemos una tabla con 5.000, 10.000 o 100.000 registros. El apellido dinámica que se le pone a este tipo de tablas viene dado por la posibilidad de configurar con tan solo un clic y en tiempo real los campos que deseamos que estén en las filas o en las columnas y además cambiarlos muy fácilmente. Vayamos ahora con la creación de una tabla dinámica. No es difícil este proceso, pero sí es cierto que tenemos que hacerlo con cierto método. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es disponer de una tabla o rango de datos dispuesto en forma de tabla y seleccionar el rango que consideramos para lo que será nuestra tabla dinámica. Después de esto tenemos varias opciones. Vamos a comentar un par de ellas. Nos vamos a la ficha o pestaña Insertar y hacemos clic en Tablas dinámicas recomendadas. Es el icono que tiene el signo de interrogación. En el cuadro de diálogo que obtenemos, a la izquierda vemos varias tablas dinámicas de ejemplo y si alguna de ellas nos gusta o es la que necesitamos, tan solo tendríamos que hacer clic en Aceptar y en una hoja nueva tendríamos nuestra tabla dinámica. Otra opción sería un proceso algo más manual, pero también más configurable. Sería hacer clic también en la pestaña Insertar, pero ahora en vez de este icono utilizar este otro de la izquierda, tabla dinámica. Aquí obtenemos un cuadro de diálogo y si tenemos la selección hecha de forma previa, como es el caso, este primer paso ya lo tenemos hecho. Seleccione una tabla o rango. No tenemos que hacer nada aquí. Ahora sí es cierto que tenemos que atender al segundo paso. Elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Podemos hacerlo en una nueva hoja de cálculo, que es lo que ha ocurrido anteriormente, o podemos utilizar la hoja de cálculo existente, en cuyo caso tenemos que elegir una ubicación. Hacemos clic aquí en el selector de rangos y elegimos como ubicación a partir de esta celda. Es decir, esta será la celda superior izquierda de la tabla dinámica que se extenderá hacia abajo y hacia la derecha. Presionamos Intro y ahora ya podemos hacer clic en Aceptar. Nuestra tabla dinámica se podrá construir en este espacio. Y ahora ya solo nos queda construirla y si tomamos como referencia la tabla dinámica que había en la parte superior, en el primer punto de este tema, vamos a hacer una tabla dinámica igual. Así que necesitamos que en las filas esté el tipo de producto. Lo que tenemos que hacer en nuestra futura tabla dinámica es hacer clic encima del campo producto y sin soltar arrastramos al área que pone filas. Aquí. Ya va tomando forma. Ahora, si en las columnas, tal y conforme está en la tabla de ejemplo, queremos que estén los almacenes, seleccionamos el campo almacén encima de la palabra y arrastramos hasta el área columnas.
Y por último, como los valores que se están sumando son las unidades, hacemos clic encima de la palabra unidades y arrastramos al área valores. Ajustamos un poco las columnas y ya tenemos nuestra tabla dinámica. Este panel que aparece aquí a la derecha lo podemos cerrar y posteriormente también lo podríamos abrir desde Analizar y Mostrar lista de campos. De momento lo vamos a cerrar. Como se podrá deducir de todo lo que hemos hecho, una tabla dinámica se puede configurar a nuestro gusto, porque el tipo de producto lo podíamos haber puesto en las columnas y los almacenes en las filas, e incluso podíamos haber utilizado otros campos distintos. Vayamos ahora con el siguiente punto, que está referido a la configuración de una tabla dinámica. Como podemos apreciar en el ejercicio anteriormente realizado, una tabla dinámica recién creada necesita ciertos ajustes y determinadas configuraciones. Lo vamos a comprobar ahora. Si estamos situados encima de cualquier celda de la tabla dinámica, podemos hacer clic con el botón derecho y elegir Opciones de tabla dinámica. En este cuadro de diálogo que obtenemos, Opciones de tabla dinámica, vamos a ver unas cuantas configuraciones necesarias para manejarnos dentro del mundo de las tablas dinámicas. Lo primero es el nombre de la tabla dinámica. Vemos que podemos editarlo y poner otro nombre. También vamos a fijarnos en estas dos casillas de verificación que hay al final. Podemos darnos cuenta de que hacen referencia a lo que ocurre cuando la tabla se actualiza. Tenemos que hacer un pequeño inciso y comentar que una tabla dinámica necesita ser actualizada para que cargue los datos de nuevo de su tabla origen. Es decir, que si la tabla origen cambia los datos, la tabla dinámica en un principio no los cambia a no ser que la actualicemos. Sabido esto, aquí lo conveniente es desactivar esta casilla de verificación para que cada vez que actualicemos el ancho de las columnas no se autoajuste él solo. Porque, por ejemplo, si ahora nos conviene tener este ancho de columnas, lo que nos conviene es que si actualizamos la tabla dinámica, desde este comando, este ancho de columnas permanezca como lo hemos dejado nosotros. Podemos comprobar que si actualizamos, el ancho de las columnas permanece igual. Pero continuemos con otras configuraciones. Volvemos a nuestro cuadro de diálogo y vamos a conocer también una configuración interesante. Está, en este caso, dentro de la ficha Datos. Aquí, en esta casilla de verificación, actualizar al abrir el archivo. Si nos interesa que nuestra tabla dinámica se actualice cada vez que abramos el archivo de Excel, entonces debemos activar esa casilla. Una vez hecho, si cerramos y volvemos a abrir, esta tabla dinámica se actualiza con los posibles cambios que hubiera habido en su tabla de origen. Si nos vamos al cuarto punto de este tema de tablas dinámicas, podemos hablar del diseño y formato para una tabla dinámica. Y esto no presenta muchos problemas porque al situarnos en cualquier celda de la tabla dinámica, vemos que aparece una ficha o pestaña llamada Diseño, en la cual tenemos una galería de estilos para aplicar con tan solo un clic. Y también para cambiarlo con la misma facilidad, claro. También, por ejemplo, podríamos decidir con cierta facilidad que las filas tuvieran una especie de bandas o bordes o las columnas.